Hoy, en esta parte número 171 de Puertas Dimensionales, Padre Pío, el diablo y el confesionario. Agarraos bien a lo que hoy vais a oír, porque desde luego es impresionante cómo actuó el diablo en la vida de este hombre, y tantos viéndolo como una cosa de santidad. Pues sí, hoy os vais a quedar perplejos, sobre todo por una de las experiencias que vamos a mostrar, pero en definitiva un poco por todo, pero hay una que va a destacar y de qué modo. Entramos de nuevo en esta página de San Pío de Pietrelcina, no oficial, apartado para el diablo. Nos cuentan, el diablo existe tanto hoy como lo hizo en el pasado. Él continúa seduciendo a la humanidad al pecado. La actitud de un discípulo de Cristo debe ser vigilante y fuerte en cualquier confrontación con Satanás. No puede ser indiferente a su existencia. Parece que la mentalidad de la gente de hoy es relegar la figura del diablo a la mitología y el folclore antiguos. Baudelaire afirma con razón que la obra maestra de Satán en los tiempos modernos es hacer creer a la gente que no existe. Esto también lo dice Ellen White, ¿eh? No es fácil, por tanto, para muchos imaginar la reciente aparición de Satanás cuando vino del infierno para luchar contra el Padre Pío. Esto ya es otra historia. Estas batallas fueron de naturaleza sangrienta, como se describe en muchas cartas que el Padre Pío envió a sus padres espirituales. Y ya veréis qué cosas, ya. Uno de los primeros contactos que tuvo el Padre Pío con el príncipe del mal ocurrió en 1906. Una noche el padre había regresado al convento de San Elia de Pianisi. No pudo conciliar el sueño esa noche debido al enorme calor del verano. Escuchó los pasos de alguien que venía de una habitación cercana. El Padre Pío pensó, aparentemente Fray Anastasio tampoco podía dormir. Quería llamarlo para que pudieran visitarlo y hablar por un rato. Se acercó a la ventana y trató de llamar a su compañero, pero no pudo hablar. En el alféizar de una ventana cercana vio un perro monstruoso. El Padre Pío, con terror en su voz, dijo, vi al perro grande entrar por la ventana y salía humo de su boca. Me caí en la cama y escuché una voz del perro que decía, él es él. Mientras aún estaba en la cama, el animal saltó al alféizar de la ventana, luego al techo y desapareció. Bueno, ya sabéis que no es la primera vez que podemos conocer de relatos donde un perro brutal persigue a alguien y que no es precisamente un perro y que después se esfuma. Bueno, pues mira por dónde el Padre Pío cuenta algo parecido a esto. Pero claro, el Padre Pío era atacado por el diablo cuando él defendía las cosas de Dios. ¿O es que ya se le hacía una mezcla de todo y no se enteraba de nada? Hasta tal punto el diablo lo tenía confundido que realmente hacía que creyera que era atacado por él cuando era utilizado por él continuamente. Bueno, esto daba más peso a los argumentos del Padre Pío en todas sus prédicas, confesiones y lo que hiciera falta, porque la gente se lo creería que verdaderamente tiene lucha con el diablo y por tanto lo que él hiciera y dijera es porque venía de parte de Dios. Fijaos qué trampa tan perfecta del diablo, ¿eh? Bueno, sigamos. El diablo atacó al Padre Pío con numerosos tipos de tentaciones. El Padre Agustín también confirmó que el diablo se le apareció bajo muchas formas diferentes. El diablo aparecía como jovencitas que bailaban desnudas, como crucifijo, como joven amiga de los monjes, como padre espiritual o como padre provincial, como Papa Pío X, ángel de la guarda, como San Francisco y como Nuestra Señora. Ya veis, qué apariciones debió tener y de qué modo, ¿eh? El diablo también se ha aparecido en sus horribles formas con un ejército de espíritus infernales. Hubo otras veces que el Padre Pío fue abordado por el diablo pero sin ninguna aparición. Lo perturbaron con ruidos ensordecedores y lo cubrieron de saliva, etc., liberándose de esos ataques del diablo invocando el nombre de Jesús. Qué impresionante, ¿eh? ¿Verdaderamente se libraba con el nombre de Jesús de todo esto? Bueno,
Puedes decir el nombre de Jesús, pero si tú no estás con Jesús, eso no sirve de nada. Recordad el episodio en el Nuevo Testamento que dicen, a ese conocemos, pero vosotros, ¿y qué pasó? Y los demonios atacaron, ¿eh? Bueno, pues por tanto, lo del nombre de Jesús funcionará si tú estás con Cristo y quieres estarlo de verdad. Si no, de eso nada. Pero fijaos una vez más, cómo él dice que reconocía que todas estas apariciones, en verdad, eran cosa del diablo. Pero a su vez, luego cuando se le aparece a la Virgen, a él y San Francisco de Asís y no sé qué santos más, resulta que él diferencia entre unos y otros, entre los que son de verdad y los que son demonios haciéndose pasar por ellos, o el mismo diablo. Cuando en verdad todo era lo mismo. ¿Os dais cuenta qué mecanismo utilizaba el diablo para embaucarlo a él mismo y en consecuencia a tantos miles, por lo que haría a través del Padre Pío? ¡Qué trampa tan perfecta! La lucha entre el Padre Pío y Satanás se hizo más difícil cuando el Padre Pío liberó las almas poseídas por el diablo. El padre Tarcisio de Cervinara dijo, más de una vez, antes de dejar el cuerpo de un poseído, el diablo ha gritado, Padre Pío, nos das más problemas que San Miguel. ¿San Miguel? Pero bueno, si es el arcángel Miguel, es Cristo. Con lo cual, imaginaos qué tontería decía ese diablo entonces, ¿no? También, Padre Pío, no robes los cuerpos de nosotros y no te molestaremos. Desde luego, lo habían llegado a engañar de un modo magistral los demonios y Satanás a la cabeza, claro. El Padre Pío describió los ataques del diablo en muchas cartas que envió a sus padres espirituales. Vamos a ver algunas. En una de las cartas al Padre Agostino, fechada el 18 de enero de 1912, afirma, el diablo no quiere perder esta batalla. Toma muchas formas. Desde hace varios días aparece con sus hermanos armados con porras y piezas de hierro. Una de las dificultades es que aparecen con muchos disfraces. Hubo varias ocasiones en que me tiraron de la cama y me sacaron a rastras de mi dormitorio. Soy paciente, sin embargo, y sé que Jesús, Nuestra Señora, mi ángel de la guarda, San José y San Francisco están siempre conmigo. Pues sí, los que estaban con él no eran todos estos, sino los que se hacían pasar por estos. Demonios. Y demonios haciendo todas esas otras cosas contra él. ¿Qué cosas, eh? Bueno, pues aquí tenéis de dónde está extraído precisamente todo este tema, esta carta del Padre Pío a uno de sus padres espirituales. Carta al Padre Agostino del 5 de noviembre de 1912. Querido Padre, esta es, por la misericordia de Dios, mi segunda carta para usted y es similar a la primera. Estoy seguro que el Padre Evangelista ya les ha informado acerca de la nueva guerra que los demonios, impuros apóstatas, me están haciendo. Mi Padre, no pueden ganar debido a mi constancia. Debo contarte las trampas que me tienden y cómo me tientan a ignorar tus sugerencias. Encuentro que tus cartas son mi único consuelo y glorifico a Dios que sirven para confundirlos. Fijaos, él mismo necesitaba de cartas de un padre espiritual suyo. Y era su único consuelo, o sea, no la propia Biblia, ¿eh? No puedo explicarles cuán severamente me están atacando. A veces pienso que voy a morir. El sábado pensé que en verdad querían matarme. No sabía a qué santo pedir ayuda. Fijaos, no a Dios, a un santo quería pedir ayuda. Me volví hacia mi ángel, pero él se retrasó deliberadamente. Atención, porque esta es... yo diría, es el bombazo de todas sus declaraciones. Fijaos lo que dice, pasa por esta dificultad de ataque demoníaco y se vuelve él hacia su ángel, pero dice que él se retrasó deliberadamente, o sea, expresamente. Y atención ahora, por fin vino volando a mi alrededor y cantando himnos a Dios con su voz angelical. Entonces sucedió una de esas escenas habituales. Lo regañé duramente por su retraso, cuando lo había llamado con tanta seriedad para pedir ayuda. Para castigarlo, deliberadamente no lo miré, queriendo que mantuviera su distancia.
Pero finalmente el pobre me llamó la atención llorando y cuando lo miré de frente percibí que estaba arrepentido. ¿Os dais cuenta? ¡Qué barbaridad! Resulta que al final invoca a su ángel guardián para que lo libere de ese ataque demoníaco y el ángel guardián, tararí, tararí, dando vueltecillas, retrasándose expresamente, ¿para qué? ¿Para fastidiarlo? Pues vaya ángel guardián, y ese es de Dios. Y encima, cuando aparece, pues va cantando himnos con voz angelical. ¿Y él qué hace? Pues dice una de esas escenas habituales, algo que ha acontecido entre él y ese ángel custodio, al menos el que él cree. ¿Y qué es? Lo regañé duramente por su retraso. O sea que ya regañaba habitualmente a su ángel. Pues vaya pena de ángel, ¿eh? Y luego encima se lo quiere hacer pasar mal diciendo que deliberadamente no lo mire. O sea, ninguneándolo. Y mira por dónde, entonces reacciona el ángel llorando, lo mira de frente y percibe que estaba arrepentido. ¿En serio? ¿Y esto es un ángel de Dios? Desde luego, o el Padre Pío se había fumado algo muy grave, o realmente era grave todo lo que el diablo le hacía y se tragaba, hasta el punto de ver que él es superior a su ángel custodio. Sí, mucha invocación para que lo ayude, ¿por qué? Por su fuerza, pero ¿para qué? Si resulta que hace la voluntad de Dios, este ángel no, hace lo que le place, pues entonces se hace lo que le place y encima es para fastidiar, ¿este era ángel de Dios? Pues ya veis, vaya con el Padre Pío y su angelito, ¿eh? En fin, con este ya era para cerrar aquí, ¿eh? Porque desde luego es brutal esas declaraciones que suelta allí. Y la gente aún lo tiene como santo al Padre Pío. Esto es ir contra la palabra de Dios, que dice que los ángeles son ministradores para nosotros, y ellos obedecen a Dios sí o sí, y que nunca desean nuestro mal para nada, y encima nos van a fastidiar, y se van a arrepentir ellos de algo. Si ellos no han pecado, ¿cómo se van a arrepentir? Y eso era una trastada, por tanto, un pecado lo que le hacía ese ángel al Padre Pío, en vez de liberarlo de un demonio. Nos damos cuenta cómo por la boca muere el pez, y aún lo van a seguir viendo como un santo de Dios. Sí, claro, haciendo milagros, bilocándose y haciendo viajes por aquí y por allá, por encima de la cabeza de la gente, en fin. Entonces todo cuela, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo hay que conocer la palabra de Dios? Porque si no, los engaños de Satanás te tumban. Carta al Padre Agostino del 18 de noviembre de 1912. El enemigo no me quiere dejar solo, me ataca constantemente. Intenta envenenar mi vida con sus trampas infernales. Está molesto porque te digo estos hechos, sugiriendo que te los oculte como nuestro secreto. Me dice que os revele solo las buenas visitas que recibo. De hecho, dice que solo te gustan estas historias. El pastor ha sido informado de la batalla que estoy haciendo con estos demonios y con referencia a sus cartas. Sugirió que abro la carta solo en su presencia. Cuando llegó su primera carta, por lo tanto, fui a abrirla en su oficina. Pero tan pronto como abrí la carta en presencia del pastor, encontramos que la carta estaba manchada de tinta. ¿Fue la venganza del diablo? No podía creer que me enviaras una carta en ese estado, sobre todo porque sabes que no veo bien. Al principio no podíamos leer la carta, pero luego le pusimos un crucifijo y luego pudimos leerla, al menos en parte. Mira, pone un crucifijo y puede leer prácticamente la carta en parte. Pues ni el poder del crucifijo es suficiente para eso. Claro, si es que el poder del crucifijo es para nada, no sirve de nada, es idolatría. Pues mira, todo queda entre cosas de demonio, todo, de arriba abajo. Y ya ves, para que llegue a decir que el diablo le sugiere esos pensamientos hacia a quien le envía la carta, pues realmente es que tiene unos diálogos con el diablo impresionantes, hasta o audible o en su mente. Vaya cosas, ¿eh? Bueno, sigamos.
Carta al Padre Agostino del 13 de febrero de 1913. Ya han pasado 22 días desde que Jesús permitió que los demonios descargaran su ira sobre mí. Padre mío, todo mi cuerpo está magullado por los golpes que hasta ahora he recibido de nuestros enemigos. Varias veces incluso me han arrancado la camisa para poder golpear mi carne expuesta. Vaya, ¿y Jesús toleraba todo esto? ¿Nos damos cuenta cómo este hombre estaba engañado de arriba abajo? Pues los demonios hicieron lo que quisieron con él, ¿eh? Y lo peor es que están haciendo lo que quieren con las personas que creen que era un santo de Dios. Carta al Padre Benedetto del 18 de marzo de 1913. Estos demonios no paran de golpearme, hasta de hacerme caer de la cama. Hasta me arrancan la camisa para pegarme. Pero ahora ya no me asustan. Jesús me ama. A menudo me levanta y me vuelve a colocar en la cama. ¿Para qué? ¿Para que lo vuelven a echar al suelo y golpearlo y otra vez así? En serio que es de locos, demencial todo. Satánico, diría yo. Satanás traspasó los límites del engaño cuando acudió al Padre Pío, haciéndose pasar por un penitente. Este es el testimonio del Padre Pío. Un día, mientras escuchaba confesiones, vino un hombre al confesionario donde yo estaba. Era alto, guapo, vestía con cierto refinamiento y era amable y educado. Empezó a confesar sus pecados, que eran de todo tipo, contra Dios, contra el hombre y contra la moral. Todos los pecados eran odiosos. Yo estaba desorientado, de hecho, por todos los pecados que me dijo, pero le respondí con la palabra de Dios, el ejemplo de la Iglesia y la moral de los santos. Pero el enigmático penitente me respondió palabra por palabra, justificando sus pecados, siempre con extrema habilidad y cortesía. Excusó todas las acciones pecaminosas, haciéndolas sonar bastante normales y naturales, incluso comprensibles a nivel humano. Continuó así con los pecados que eran espantosos contra Dios, Nuestra Señora, los santos, siempre usando una argumentación irrespetuosa y redonda. Él mantuvo esto incluso con los pecados más repugnantes que podrían conjurarse en la mente del hombre más pecador. Las respuestas que me dio con tanta sutileza y malicia me sorprendieron. Me pregunté, ¿quién es él? ¿De qué mundo viene? Y traté de mirarlo para leer algo en su rostro. Al mismo tiempo me concentré en cada palabra que decía, tratando de descubrir alguna pista sobre su identidad. Pero de repente, a través de una luz vívida, radiante e interna, reconocí claramente quién era. Con tono sonoro e imperial le dije, «Di que viva Jesús, que viva María». Tan pronto como pronunció estos dulces y poderosos nombres, Satanás desapareció instantáneamente en un hilo de fuego, dejando tras de sí un hedor insoportable. Nos aclaran don Pierino, sacerdote, y uno de los hijos espirituales del Padre Pío que estaban presentes al mismo tiempo. Pues ya veis, resulta que hasta el mismo Satanás va a hacerle una jugarreta en el confesionario. Y encima él, cuando finalmente parece ser que se da cuenta de quién es ese tipo que tiene ahí delante, que es el mismo demonio, le dice, di que viva Jesús, que viva María, y entonces, plaf, desaparece y con un pestazo que no veas. ¿En serio? Pues una vez más Satanás jugando como quiso con él. Y él pensando que así defendía las cosas de Dios. Padre Perino cuenta esta historia. Un día el Padre Pío estaba en el confesionario oculto por dos cortinas. Las cortinas del confesionario no estaban cerradas del todo y logró ver al Padre Pío. Los hombres, siguiendo las reservas, se dispusieron en un lado, todos en una sola fila. Desde el lugar donde estaba leía el breviario y a veces levantaba la vista para ver al Padre. De la iglesita, por la puerta, salió un hombre. Era apuesto, de ojos pequeños y negros, pelo entrecano, chaqueta oscura y pantalón rayado. No quería que me distrajera y así seguí al recitar el breviario, pero una voz interna me dijo, «Detente y mira». Me detuve y miré al Padre Pío. Ese hombre, mientras caminaba de un lado a otro y sin esperar su turno, se detuvo justo frente al confesionario, luego de que el anterior penitente se fuera. Inmediatamente entró entre las cortinas, de pie frente al Padre Pío.
Entonces no vi al hombre de cabello oscuro después de ese momento. Después de unos minutos vi a ese hombre hundido en el suelo con las piernas abiertas. En la silla del confesionario, donde había estado sentado el Padre Pío, ya no vi al Padre Pío, pero Jesús. Era rubio, joven y guapo, y miró fijamente al hombre que había caído al suelo. Entonces otra vez vi al Padre Pío que venía de allí. Volvió a tomar asiento en su lugar y su apariencia se fundió con la apariencia de Jesús. Entonces vi solo al Padre Pío. Inmediatamente escuché su voz: «Date prisa arriba, todos». Nadie notó que esto sucediera. Todos empezaron con su turno de nuevo. Vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas. Y resulta que se mimetiza con el mismísimo Jesús, el Padre Pío. Y ante un espectáculo de alguien hundido en el suelo con las piernas abiertas y en un confesionario. Desde luego, todo más satánico ya no puede ser. Es brutal. Bueno, pues hasta aquí la parte de tema diabólico, pero es que ahora viene el tema de confesión. Vamos a introducir lo que nos dicen aquí, luego veréis ciertas experiencias que nos cuentan sobre eso. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa cometida contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que han herido con sus pecados y que por la caridad, el ejemplo y la oración trabajan para su conversión. Se llama sacramento de la conversión porque hace presente sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Primer paso para volver al Padre de quien se ha desviado por el pecado. Se llama sacramento de la penitencia, ya que consagra los pasos personales y eclesiales de conversión, penitencia y satisfacción del pecador cristiano. Se llama sacramento de la confesión, ya que la revelación o confesión de los pecados a un sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. O sea, fijaos, una vez más, ir contra la palabra de Dios. Tú debes pedirle perdón a Dios directamente, no que a través de un intermediario humano llegue el perdón de Dios. Eso es, bueno, todo lo contrario a lo divino. En un sentido profundo es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia hacia el hombre pecador. Se llama el sacramento del perdón, ya que por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente perdón y paz. Vaya, qué cosas, ¿no? Dios no te lo puede conceder directamente. La confesión era la principal actividad diaria del Padre Pío. Tenía la habilidad de mirar dentro de las almas de sus penitentes. Sí, habilidad. No era posible mentirle al Padre Pío durante una confesión. Vio dentro de los corazones de las personas. A menudo, cuando los pecadores eran tímidos, el Padre Pío enumeraba sus pecados durante la confesión. ¿Y por qué? Porque esto se lo revelaba Satanás directamente a su mente, y no es que él supiera las cosas por él mismo, sino porque evidentemente con todo lo que vemos, Satanás lo utilizó como le dio la gana, y la gente ante esto, pues que veía milagros a un ser prácticamente casi divino, el Padre Pío. Y así, tantos cayendo en sus redes. Años y años así. El Padre Pío invitó a todos los creyentes a confesarse al menos una vez a la semana. Él dijo: incluso si una habitación está cerrada, es necesario quitarle el polvo después de una semana. En el sacramento de la confesión, el Padre Pío era muy exigente. No podía soportar a la gente que acudía a él solo por curiosidad. Un monje contó una vez la siguiente historia. Un día el Padre Pío no le dio la absolución a un penitente y le dijo: si vas a confesarte con otro sacerdote para obtener la absolución, irás al infierno con él. Significaba que el sacramento de la confesión es profanado por personas que no quieren cambiar de vida, son culpables delante de Dios. Claro, si él era muy estricto, resulta que el penitente, el pobre infeliz, decía: uy, es que me aprieta mucho el Padre Pío para ser perdonado, y a veces hasta me rechaza, entonces me voy a buscar a otro párroco
padre o lo que sea, para que ese sacerdote me dé un algo que sea más leve y me quede perdonado. Ah, es que no quieren cambiar, por tanto, al infierno él y el sacerdote que lo confesará. Cuando todo es al infierno si vas precisamente a confesarte con hombres. Bueno, por desgracia tantos no saben eso. No saben que están llevando a la Biblia a ser pisoteada, poniendo a intermediarios humanos con Dios para pedir el perdón divino, y que encima ellos tienen que estipular qué es lo que deben hacer, pagando con sus obras para poder ser salvos y ser remitidos de ese pecado. Es una aberración absoluta. Pero tantos pobrecitos católicos durante tantos siglos y aún en la actualidad haciendo esto y sin saber que les están tomando el pelo. Una vez un hombre fue a San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío. Fue entre 1954 y 1955. Cuando terminó la acusación de sus pecados, el Padre Pío dijo: ¿tienes algo más que confesar? Y él dijo: no, Padre. Repitió la pregunta: ¿tienes algo más que confesar? No, Padre. Por tercera vez el Padre Pío le preguntó: ¿tienes algo más que confesar? A esta tercera respuesta negativa estalló el huracán. Con la voz del Espíritu Santo, el Padre Pío aulló: vete, vete, porque no sois reformados de vuestros pecados. Vaya, con la voz del Espíritu Santo. El hombre también estaba petrificado por la vergüenza que sentía frente a tanta gente. Entonces trató de decir algo, pero el Padre Pío dijo: cállate, chismoso, ya has hablado bastante, ahora quiero hablar. ¿Es verdad que vas a las discotecas? Sí, Padre. ¿Sabe usted que el baile es una invitación al pecado? El hombre se sorprendió y no supo qué decir. Tenía el carné de socio de una discoteca en la cartera. El hombre prometió no cometer ningún otro pecado y después de mucho esfuerzo recibió la absolución. Una vez más, el Padre Pío, conocedor de las interioridades de un hombre. Y no por inspiración divina, precisamente. Pero ya veis, mezclando cosas que son más o menos correctas con lo que no. Y así todo cuela. Y claro, para la gente es que conoce el espíritu de las personas. Vaya. Mentiras. Un día un hombre le dijo al Padre Pío: Padre, digo mentiras cuando estoy con algunos amigos míos. Lo hago para hacer felices a todos. Y el Padre Pío dijo: oh, ¿quieres ir al infierno bromeando? Bueno, ¿veis cómo se mezclan cosas que parecen buenas con lo otro? Chisme. Cuando una persona habla mal de un amigo, destruye la reputación y el honor de un hermano que tiene derecho a gozar de respeto. Un día el Padre Pío le dijo a un penitente: cuando hablas de una persona, significa que la has quitado de tu corazón. Pero ten cuidado, cuando quitas a un hombre de tu corazón, Jesús también se va de tu corazón con eso, hombre. Bueno, fijaos, qué consejos. Una vez el Padre Pío fue invitado a bendecir una casa, pero cuando llegó a la entrada de la cocina dijo: aquí hay serpientes, no quiero entrar. Y luego le dijo a un sacerdote que iba muchas veces a comer a esa casa: no vayas a esa casa porque dicen cosas desagradables de sus hermanos. Interesante, qué lecciones también. Jurando. Un hombre nació en la región de Italia llamada Marche. Él y un amigo salieron de su ciudad en un camión con algunos muebles que debían transportar cerca de San Giovanni Rotondo. Mientras tomaban la última cuesta, antes de llegar a su destino, el camión se averió y se detuvo. Intentaron volver a arrancar el motor, pero sin éxito. En ese momento el conductor perdió la calma y lleno de ira maldijo. Al día siguiente los dos hombres fueron a San Giovanni Rotondo, donde uno de los hombres tenía una hermana. Con la ayuda de su hermana lograron ir al Padre Pío a confesarse. El primer hombre entró al confesionario, pero el Padre Pío lo despidió. Luego fue el turno del conductor. Empezó a decirle algo al Padre Pío: he estado enojado. Pero el Padre Pío gritó: miserable, has maldecido a nuestra madre. ¿Qué te hizo Nuestra Señora? Luego lo despidió a él también. Mira, conocía que había dicho a saber qué de la Virgen María, Y lo sabía el Padre Pío. Una vez más, ¿qué tipo de revelaciones, El diablo está cerca de los que maldicen.
En un hotel de San Giovanni Rotondo no se podía descansar ni de día ni de noche porque había una chica que estaba poseída y gritaba durante horas. Todo el mundo le tenía miedo. La madre de la niña la traía todos los días a la iglesia. Ella esperaba que el Padre Pío liberara a la niña del espíritu maligno. La niña también gritó mucho en la iglesia. Un día, cuando el Padre Pío había terminado de escuchar las confesiones de las mujeres, se encontró con la niña que aullaba temeroso o temerosa frente a él. Es que fijaos que aquí en la traducción aparece tanto niño como niña, pero siempre lo mismo, ¿eh? La niña estaba siendo retenida con dificultad por 2 o 3 hombres. El santo se molestó con todo el alboroto, le dio una patada al niño o a la niña con el pie y luego le golpeó la cabeza al niño y le dijo: ¡para, basta! Vaya, qué formas de sacar al demonio, ¿eh? A base de, bueno, ya sabéis lo que reparten en el catolicismo, en la misa, ¿no? La niña cayó al suelo como si estuviera durmiendo. El Padre Pío le dijo a un médico que estaba parado allí que llevara a la niña a San Miguel en el santuario de Monte Sant'Angelo. Cuando el grupo llegó al destino, entraron en la cueva donde se había aparecido San Miguel. Vaya. La niña revivió, pero nadie logró acercarla al altar del ángel. En medio de la confusión, un monje tomó la mano de la niña y tocó el altar. Cayó como si la hubiera alcanzado un rayo. A los pocos minutos se despertó y como si nada le hubiera pasado le preguntó a su madre: ¿me invitas a un helado? En ese momento el grupo de personas regresó a San Giovanni Rotondo para informar y agradecer al Padre Pío. Pero el Padre Pío le dijo a su madre: dile a tu esposo que no maldiga más, de lo contrario el demonio volverá. Mira por dónde. O sea, el problema de que la criatura estuviese endemoniada venía porque el padre maldecía. Y eso lo sabía el Padre Pío. Pero ya veis qué forma de quedar liberada de demonios esta criatura, ¿eh? Tocando el altar del ángel San Miguel. Impresionante, ¿eh? Desde luego Satanás ha jugado con todos ellos, ¿y de qué modo? Falta Santa Misa. Alrededor de 1950, un joven médico fue a confesarse con el Padre Pío. Confesó sus pecados y luego permaneció en silencio. El Padre Pío le preguntó al joven médico si tenía otras cosas que agregar, pero el médico respondió que no tenía nada más. Entonces el Padre Pío le dijo al médico: tenga en cuenta que en los días de fiesta no puede faltar a misa, porque eso es pecado mortal. De pronto el médico recordó que se había saltado de misa con una cita dominical unos meses antes. Sí, esto los católicos, auténticos católicos, practicantes, saben que si se saltan una misa en domingo, eso es pecado. Sí, es lo que les enseñan, ¿eh? Y mira, y el Padre Pío ya sabía que ese hombre, ese médico, se había saltado una misa. ¿Qué cosas? Magia. El Padre Pío prohibió toda magia, espiritismo y prácticas de mala magia. Una señora dijo: me confesé con el Padre Pío en noviembre de 1948. Entre las cosas que le dije fue que estábamos preocupados por nuestra tía, que lee las cartas del tarot en nuestra familia. El Padre Pío, en un tono perentorio, dijo: tira esas cosas lejos, tan pronto como puedas. Qué interesante, ¿eh? Toda su vida plagada de espiritismo, satanismo y todo lo malo que queráis en este sentido, y resulta que él advertía y prohibía que se debía hacer magia, espiritismo o prácticas de mala magia, y que eso se debía tirar, tarots. Y en el fondo es todo lo mismo. ¿Nos damos cuenta cómo juega Satanás para engañar a la gente? Es impresionante, realmente impresionante. Y luego divorcio. En la familia unida y sagrada, el Padre Pío vio el lugar donde la fe puede crecer y desarrollarse. Dijo: el divorcio es el pasaporte al infierno. Una joven terminó la confesión de sus pecados, recibió su penitencia del Padre Pío, quien dijo: tienes que sumergirte en el silencio de la oración y salvarás tu matrimonio. La señora quedó asombrada, ya que su matrimonio no tuvo ningún problema. Después de mucho tiempo, su matrimonio comenzó a experimentar problemas. Sin embargo, ella estaba lista para enfrentar los problemas y los superó, y así evitó la destrucción de la familia porque había estado siguiendo la sugerencia que le dio el Padre Pío. Bueno, tema del divorcio, eso hay que aclararlo, ¿eh? Porque divorciado la persona que por adulterio
del cónyuge queda libre, se puede volver a casar. Y esto es bíblico, ¿eh? Pero para ellos, un divorciado ya se acabó todo, sea con lo que sea, ¿eh? Cambia mucho la verdad. Y finalmente, bueno, y eso diciendo que, claro, ya veis, ya sabía lo que le pasaría a ese matrimonio, ¿eh? Aborto. Un día el padre Pellegrino le preguntó al padre Pío: «Padre, esta mañana le negó la absolución a una señora que confesó un aborto. ¿Por qué ha sido tan riguroso con esta pobre desgraciada?». El padre Pío dijo: «El día en que la gente, asustada por el auge económico, por los daños físicos o por los sacrificios económicos, pierda el horror del aborto, será el día más terrible para la humanidad. El aborto no es solo homicidio, sino también suicidio. Y con esta gente que vemos a punto de cometer 2 delitos, ¿queremos mostrar nuestra fe? ¿Queremos salvarlos?». «¿Por qué suicidarse?», preguntó el padre Pellegrino. «¿Comprenderías este suicidio del género humano si con el ojo de la razón vieras el corazón poblado de viejos y despoblado de niños, quemado como un desierto?». Ya veis, ya había predicho algo sobre lo que pasaría con el aborto, lo que ahora es prácticamente el pan de cada día en tantísimos lugares. Bien, pues en definitiva, esto es lo que nos cuentan, y vaya cosas. Bueno, también es cierto que da una sensación que, como está diciendo el Papa, que claro, la población está envejeciendo, sobre todo en lo que es la Europa de España, Italia, también otros países de más al norte, porque hay mucho aborto y no nacen los suficientes niños, entonces hace falta migración para suplir los que no nacen aquí, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Instar a que la gente tenga hijos. Bueno, pues esto da que pensar, porque precisamente lo que sabemos en el tiempo final, y con esto no estoy favoreciendo el aborto, lo que sabemos es que lo que no hay que tener en este último tiempo son hijos, por todo lo que se viene encima. Por tanto, fijaos una vez más cómo el diablo gira las cosas y de qué modo, ¿eh? ¿De qué modo? Bien, una vez más vemos que lo del Padre Pío, por un lado y por el otro, es espiritismo y satanismo de lo más brutal que ha podido haber prácticamente. Pero esto una vez más nos tiene que enseñar que si ha hecho esto en el pasado, ¿qué hará dentro de poco? Que va a hacer que la gente caiga de 4 patas en su gran engaño. Desde luego, cuántas cosas nos quedan por aprender aún y extraer lecciones de todo lo que Satanás ha hecho para que no nos veamos engañados, porque del Padre Pío aún seguiremos mostrando cosas, y vaya cosas, vaya cosas. Maranata 2031. Dios os bendiga.